Entonces, como te decía, empezamos la semana pasada con esta miniserie de temporada, ¿no? Siempre tenemos una serie donde se anuncia acerca del nacimiento de Jesús y esta vez lo decidimos verlo desde la perspectiva de la profecía, desde la perspectiva de la promesa. Vimos primero, como te decía, en Génesis 3, que predicó la semana pasada nuestro hermano Tavo, esta promesa, ¿no? de un redentor. Y ahora vamos a ver la promesa que se acerca en un tiempo clave en la historia del pueblo de Israel, un tiempo complicado donde habían sido presos de una nación muy grande, un imperio muy poderoso que era el imperio asirio, que en esos años estaba dominando gran parte del Medio Oriente, se estaba yendo hacia Asia y estaba dominando muchos terrenos, entre ellos el pueblo de Israel, que pues era un pueblo más pequeño, ¿no? mucho más pequeño de lo que era el pueblo asirio, de la cantidad de soldados y todo lo demás. Pero quiero que nos enfoquemos en cómo el Señor hace esta promesa en este tiempo de oscuridad, este tiempo tan complicado, y cómo anuncia algo tan hermoso y tan diferente a lo que estaban viviendo. Y te voy a pedir que me acompañes a leer en Isaías 9, de los versos 1 al 7. Vamos a ver esta profecía dada al profeta Isaías, y después de leer, oramos. Amén. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera. Pero, ahora, empieza con un pero, y esto nos obligaría un poco a leer hacia atrás. Ahorita te explico. Dice el primer verso: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado de sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Qué hermosa palabra. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, honramos tu nombre. Te agradecemos tanto, Señor, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tus promesas, Señor, siendo cumplidas. Hoy que podemos saber que tú cumpliste con cada una de ellas, Dios, y que hay promesas también que estamos por ver su cumplimiento. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, porque no hay comparación para ti, Señor. No hay nadie que se te oponga, no hay nadie que se compare a ti. Tus atributos son lo más grande que hay, Señor. Gracias por esa santidad, por esa gran soberanía, Señor, por esa sabiduría, pero también gracias por abrazarnos a nosotros siendo tan pequeños, siendo tan limitados, y por hacernos parte de tu plan. Honramos tu nombre y esta palabra que hoy nos has hablado, Dios, yo te ruego, alimentanos con ella, Señor, que podamos degustarla, que podamos saborear, Señor, de ese hermoso manjar que es tu palabra, que nos dé confianza en quien hemos creído. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Bueno, como te decía, al empezar este versículo con un pero, pues ya te lo dejo de tarea, lees un poquito del capítulo 8 de Isaías, donde precisamente está hablando de esta terrible temporada para el pueblo de Israel, donde está siendo preso de una nación bastante violenta, bastante grande. Y al ver que ellos también tenían, aunque no eran un ejército tan grande el de Israel, pero sabían pelear porque ya habían pasado por diferentes guerras,
el pueblo asirio realmente fue agresivo para someterlos, ¿no? Entonces ahí vemos algo de esto y justo ahí es donde viene esta promesa. Justo ahí es donde viene esta promesa del capítulo 9, por eso empieza con este pero tan marcado. Pero no habrá más melancolía para la gente que estaba en angustia. Bueno, pero antes de entrar directamente al verso a verso que vamos a ver hoy, lo vamos a ver así desglosado verso a verso. Quiero platicarte. Hay una película de los 90s llamada Grand Canyon, o el Gran Cañón. Sale un actor llamado Danny Glover. Algunos ahí más o menos de mi generación se han de acordar de él por la de salía con otro güero ahí en una de policía, se agarran a balazos a medio mundo. Bueno, la cosa es que en esta película de Grand Canyon hay una escena muy curiosa. Pasa esto: hay un hombre de mucho dinero, un hombre importante, traía su Mercedes-Benz y llega en la carretera en Los Ángeles en un embotellamiento, que desde entonces ya había muchos embotellamientos en Los Ángeles. Y entonces cuando él se atora en el tráfico trata de agarrar una ruta alterna, ¿no? Él sale por una calle y no sabía ni para dónde iba, trataba de regresar al freeway en una etapa ya más adelante, y lo que hace es que se mete en un barrio bastante peligroso y se topa con una calle sin salida. Quería regresar y ya estaban unos pandilleros rodeándolo y la situación se pone bastante tensa para este hombre. Y pues como toda película hollywoodense, en la peor situación, ¿qué es lo que hace el carro? Se descompone, ¿no? Y le trae un carrazo el cuate, pero ahí le falló, no sabemos cómo, ¿no? La magia del cine. Bueno, falló su carro y él se ve en una situación pues de peligro, se ve muy asustado y pues llama una grúa, y en lo que la grúa le dice: voy a estar rápido, estoy cerca, llevo unos 20 minutos. Para él esos 20 minutos eran: no puede ser, esto es demasiado. En fin, después de que pasa un tiempo, llega el señor de la grúa, que era Danny Glover, y pues ve la tensión, ve el lugar y dice: ¿cómo es posible que esté aquí este hombre? Entonces la cosa es que llega hasta donde está él y donde están los pandilleros, tiene que hablar con ellos, y después dice algo bien interesante, que es ahí donde quiero llegar. Él les dice a los muchachos pandilleros que ya estaban ahí como con una actitud muy agresiva, estaban a punto de tomar acción en contra de este hombre que claramente era de dinero. Y les dice el chofer de la grúa, les dice: nada en este lugar es como debería ser. Yo no debería pedirles permiso a ustedes para hacer mi trabajo. Este hombre no debería estar asustado mientras espera el servicio. Dice: esto no es como debería de ser. Y precisamente, hermanos, cuando, a la luz de lo que vimos la semana pasada, cuando Adán y Eva pecan, el mundo entero quedó bajo maldición. La oscuridad cubrió la historia humana, cubrió el corazón humano, cubrió la creación entera. Y nada de esto es como debería de ser. Ese argumento de ese hombre lo pudiéramos aplicar perfectamente, donde nada de lo que es en la tierra es lo que debería de ser. No sé si a ti te han preguntado: oye, tú que eres hermano, aleluya, o que eres de esos de la religión, ¿cómo es posible que creas en un Dios que permite que los niños sufran y esto y esto? Hermano, nada de esto es como debería de ser. Ese no es el diseño de Dios. Eso fue la causa de nuestro pecado, de tu pecado y el mío. No nomás es culpa de Adán y Eva, ahí estamos representados tú y yo. Pero también Dios no guardó silencio bajo esa maldición. En medio de ese juicio de la creación, que la creación misma obtuvo por la desobediencia del hombre, Él pronunció esta hermosa promesa que vimos la semana pasada. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la tuya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y dice más cosas, pero ese es el primer anuncio, lo llamado el protoevangelio le llaman. Entonces ahí vemos el primer anuncio de un Salvador, el primer anuncio de un Redentor, porque justamente acababa de cubrir de oscuridad la creación a causa de nuestro pecado. Nada es como debería de ser, pero hermanos, no te preocupes, el Señor es fiel para cumplir su promesa. Su diseño va a estar por encima de cualquier obra humana. El doctor Sproul dice que toda la Biblia es la historia del Dios santo que rescata a un pueblo incapaz de rescatarse a sí mismo. Esa es la historia de la Biblia. Y es muy interesante cómo la Biblia, así como lo dice el doctor Sproul, toda la Biblia, porque si sacas un versículo de aquí, otro de acá, puedes decir algún disparate, pero si realmente conoces la Escritura, vas a poder ver a Cristo, vas a poder ver el mensaje redentor y un verdadero plan hermoso, pero más que un plan,
Dios no nos está dando el plan de redención, nos está dando al Redentor. Amén. Y eso está revelado en la Escritura. Es muy importante conocer la Escritura. Entonces, entendiendo esto y viendo esta profecía, y cuando el pastor me hace esta invitación de compartir el día de hoy, mi preocupación era realmente, Señor, ¿qué es lo que nos quieres enseñar? Más que decir, sabes que estamos por celebrar Navidad y es muy importante que conozcamos quién es Cristo, por qué nació y esto, pero a la luz de cómo se diseñó esta serie, el tema profético fue muy importante. Entonces, en el diseño del mensaje del día de hoy, así es que vas a ver muchísimas citas bíblicas, pero no las vamos a alcanzar a leer todas, por lo que te voy a pedir para las personas que apuntan, van a estar en pantalla, en cada punto se van a ir poniendo ahí citas para que las anotes, y es importante que después las revises, ¿ok? Y si anotas, si estás acostumbrado a leer tu Biblia, pues ahí vas anotando. Si no la lees, pues que Dios te perdone, hermano, no sé qué onda contigo, pero hay que leerla, por favor. Y ahora, bien importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué es tan importante saber cuántos versículos hablan de lo mismo? ¿Cuánta concordancia hay entre un versículo de la Biblia y otro? Precisamente es una de las cosas que más nos hace confiar en la Biblia como la palabra de Dios, porque tiene arriba de 63,000 referencias internas, hermano. No sé si tú eres dado a la lectura y entender que un libro tenga 63,000 referencias internas es algo no posible para seres humanos, menos tomando en cuenta que la Biblia fue escrita por más de 40 autores de diferentes países, de diferente cultura, diferente estrato económico. Unos se dedicaban a una cosa, otros a otra. Imposible que hubiera estas referencias internas, lo que le llamamos concordancia, ¿ok? Entonces, por eso es que nos dimos a la tarea de solo una parte de las concordancias de esta profecía, irlas poniendo en cada punto, ¿sale? Entonces, si gustas anotar, ahí van a estar en pantalla. Así es que vamos a entrar al verso a verso de esta hermosa profecía, empezando por el primero, del Isaías 9:1, que dice: mas no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, Zabulón y Neftalí. Pero después dice que después las hará gloriosas. Entonces, Zabulón y Neftalí, perdón, es esta región del norte de Israel, donde fueron las primeras regiones invadidas, ¿sí? Por ahí era una entrada muy clara por la manera en la que está su geografía. Fácilmente llegaban los barcos, ¿no? Y podían atacar por ahí. Entonces fue lo que hizo el imperio asirio, por ahí entraron. Ahora, esas eran tierras que para el pueblo mismo, para los israelitas eran, o para los hebreos entonces, eran tierras despreciadas, porque había mucha gente de muchos países. Y como sabes, la religión de los hebreos despreciaba a todas las demás nacionalidades como gentiles. O sea, todos los demás eran gentiles, nada más ellos eran los escogidos por Dios. Entonces los veían con desprecio. Y esta región estaba llena de gente extranjera. Entonces era un tanto despreciada esa tierra, la tierra de Zabulón y de Neftalí. Fronterizas, había muchos gentiles, todo esto. En términos humanos era una región insignificante, pero en términos divinos vino a ser una tierra escogida, ¿okay? Dios ama, hermanos, lo vemos en las escrituras una y otra vez, invertir las expectativas humanas. Nosotros tenemos unos ojos bastante limitados y un corazón bastante caído y perverso, dice la escritura. Pero así como Dios eligió a un pueblo pequeño, eso lo vemos en Deuteronomio 7:7, Él no puso su amor, dice, en ustedes, ni los escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Es como les dice al pueblo de Israel. También el Señor escoge a un pastor de ovejas como rey. ¿Recuerdas ahí en 1 Samuel 16, cuando es elegido David como rey? Dios hace estos planes donde el ojo humano, incluso el profeta dijo: pues este grandote ha de ser el rey, porque estaba rubio y estaba grande, estaba fuerte, de los hijos de Isaí. Y resulta que no, vino a ser el menor, uno que era pastor de ovejas. También él elige un pesebre para nacer, cuando los mismos hebreos estaban esperando un rey que naciera en un palacio con mucho poder militar y con un gran imperio, pero vino a nacer en un pesebre. Y así también él decidió que esa fuera la primera luz del Mesías brillando en el mundo, en este lugar que realmente no se esperaba nada.
una tierra despreciada. Por ahí hay un versículo donde dicen, ¿no?, que puede venir bueno de Nazaret, o qué va a ser de Belén, que es algo tan pequeño, pero justo ahí el Señor nace, así el Señor decide para dar su primera luz. Entonces también Mateo 4:13 afirma que Jesús comienza su ministerio precisamente en Caná de Galilea, y se refiere a esta misma zona, Galilea de los gentiles, donde nuestro Señor hace ese primer famoso milagro, que luego los amigos te dicen, oye, pues ya se acabó la fiesta, ahora por el agua, a ver si seguimos o qué rollo, ¿no? La verdad es que el Señor hace esto, invierte nuestras expectativas humanas tan limitadas y tan carnales, para Él mostrar su gloria y su soberanía. Él es quien manda, Él es quien gobierna realmente. Hermano, ¿dónde entonces es que brilla la luz de Dios? Ahí donde el hombre dice, no hay esperanza, brilla la luz del Señor. Las buenas nuevas del Evangelio pueden hacer brillar en tu familia, que está llena de conflictos, en tu matrimonio, donde hay tensiones que han sido tantas que parece no tener remedio. Ahí en tu corazón, donde tienes un trono alto para ti, otro trono alto para el dinero y 2 horas a la semana para Dios. ¿Nos hablan ahí? O sea, ahí el Señor puede hacer brillar su luz a través del Evangelio. En ese corazón ciclado, en tus luchas cíclicas, dices, la misma lucha me sigue haciendo batallar, lo mismo, el mismo pecado, la misma caída. ¿Por qué no salgo de esto? Necesitamos abrir nuestros ojos y permitir al Señor que brille su luz, porque su Evangelio hace totalmente la diferencia en la vida de cualquier hombre, cualquier mujer que se entrega al Señor. Mi hermano, el mundo puede declararte a ti como una tierra despreciada, así como Caná de Galilea, sí, de los gentiles. Pero mira, el Señor te puede declarar, tú eres el lugar de mi gloria, tú eres el lugar donde yo voy a ablandar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Tú puedes ser este lugar de gloria donde brille una vida transformada, una vida realmente entregada al Señor, transformada, una vida nueva. Puede ser tu vida donde sea como ese árbol que dice los salmos, plantado junto a corrientes de agua, dando su fruto a su tiempo. Y qué hermoso es saber que aún yo, que no tenía nada que ofrecerle al Señor, ahora el Señor puede hacer que dé fruto mi vida. Es Él. Jamás hubiera imaginado lo que Dios ha hecho con nosotros, pero el Señor es fiel, su luz está brillando y Él trae esta luz y esta nueva vida, una vida que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua, solamente a través del Evangelio, mi hermano. La Navidad nos recuerda que Él es esa luz que transforma toda oscuridad. No hay un solo rincón, mi hermano, donde no pueda ser alcanzado por la luz de Cristo, ese niño anunciado. El siguiente punto, perdón, no di el nombre del punto, igual ya lo pusieron en pantalla, pero es Dios trae luz donde había desprecio. El primer punto para los que anotan, Dios trae luz donde había desprecio. El segundo punto que vemos aquí, precisamente el verso 2, es el pueblo no sube a la luz, sino que la luz desciende al pueblo. El pueblo no subió a la luz descendió hacia el pueblo. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Acabamos de leerlo. Nota que no dice en ninguna parte, el pueblo buscó la luz, el pueblo fue a Dios, el pueblo fue a buscar la luz. No, dice el pueblo vio gran luz. ¿Por qué? Porque Él vino a ellos. Según Efesios 2:1, el hombre de pecado, cualquier hombre que no ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador, cualquiera que no ha puesto su confianza en Él, cualquiera que no le ha entregado su vida, que no ha abierto su corazón a este llamado del Señor, es el hombre de pecado, perdón, el hombre en pecado. Según Efesios 2:1, estamos así, muertos. No podemos buscar a Dios, un muerto no puede obedecer ningún llamado de nada, solamente a través de la vida que viene en la luz. También en Juan 1 nos dice que la luz era la vida de los hombres, amén. Romanos 3:1 también nos dice que los hombres amamos las tinieblas. Y es eso, no es nada más como, pues vivimos así, nos estamos quejando. No, un hombre que no tiene a Dios vive amando las tinieblas. Lo vemos también en Juan 3:19. Por eso, mi hermano, la salvación nunca es el hombre ascendiendo, sino Dios descendiendo hacia ti, Dios buscándote a ti, Dios viniendo a conquistar tu corazón. Nuestro Señor Jesús dijo claramente, yo soy la luz del mundo. Acabamos de ver la profecía, viene la luz, ok, Él está diciendo, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andaré en tinieblas, según lo que dice Juan 8:12. Ahí pudieras pensar, ya ves, ahí sí dice que el que le sigue, entonces hay que seguirlo. Pues sí, pero recuerda cómo llamó a sus discípulos. ¿Quién de ellos por su voluntad propia se paró a seguir a Jesús? Ninguno. A todos se los llamó, ¿verdad? Es lo que hace contigo y conmigo. Él nos ha llamado. Hay un llamado cada domingo aquí, hay un llamado en los grupos comunión, hay un llamado cuando estás ahí en tu casa orando, cuando estás leyendo las escrituras. Hay un llamado donde el Señor está diciendo, ven a seguirme, porque Él quiere transformar tu vida. Recuerda que Él llamó a sus discípulos, entonces lo siguieron. Entonces esta palabra, el que me sigue no andará en tinieblas, es conforme a su llamado, venir hacia la luz, venir a la luz, seguirlo a Él. Pastor Keller lo decía de esta manera: el evangelio no es que encuentres a Dios, el evangelio es que Dios vino a buscarte, ¿sí? Él vino a buscarte. Y ahora estamos hablando de Dios, mi hermano, del creador de todas las cosas. Realmente es algo hermoso pensar en nuestro Señor, creador de todo, buscándome a mí. Si hoy, mi hermano, tienes fe, no es porque fuiste brillante, no es porque tomaste la mejor decisión autoanimada, sino porque Cristo te iluminó. Él vino y te trajo la luz. Ahora se usa hasta como de carrilla, ¿no? Ese compa ya no nos cotorrea porque ya lo iluminó Dios, ¿no? Pero la verdad es que seguir la luz es algo que arde en el corazón. Si el Señor te llama, realmente la fe te hará seguirlo con pasión, con amor, con convicción. No nos salvamos a nosotros mismos, sino que Él nos rescató. Precisamente la luz que vino sobre nuestra oscuridad es la que nos transforma, la que nos da este propósito. Amén. El tercer punto dice: la luz produce gozo, en el verso 3. Y acabamos de leer, digo, si lees el libro de Isaías, vas a ver la terrible situación en la que está el pueblo, siendo azotados duramente por los asirios. Y luego viene este versículo donde dice: aumentaste la alegría como en la cosecha, ¿sí? Como cuando van y recogen ya el fruto de su trabajo, el pueblo se ponía alegre porque iba a haber recursos, porque iba a haber alimento. Y luego dice: como cuando se reparte el botín, como cuando iban a una de esas batallas donde vencían, recogían todo el botín y demás y todo, ya traían bendición para su pueblo. Así dice ahí: aumentaste la alegría. Entonces Isaías usa dos imágenes muy hermosas: la cosecha y el botín. Son dos tiempos donde era pura celebración. Los dos hablan de abundancia, los dos hablan de victoria, y esa es la promesa que el Señor te está dando a ti. Y tú sabes que no somos una iglesia que te venda el falso evangelio de la prosperidad, de que mira, tú móchate aquí, Dios te va a bendecir, te va a regresar tanto. No se trata de eso, se trata de ser obediente a su voz, de permitir que Él transforme tu corazón, y la riqueza que vas a obtener no se compara con nada que te pueda ofrecer el mundo, hermano. Mucho mayor riqueza encontramos en el evangelio de Cristo, porque para empezar hay vida eterna, mi hermano. No sé qué cuenta de banco, qué tarjeta de crédito te puede ofrecer vida eterna. Creo que no hay ninguna, pero Cristo es el único camino, y Él es la verdad, y Él es la vida eterna. Pedro se lo dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie más al que podamos ir. Entonces la luz, mi hermano, no solamente te aclara el camino, lo cual sí hace también, pero también dice ahí: te renueva el gozo. Está hablando de gozo, de alegría. El gozo, por ejemplo, el gozo de la salvación, lo vemos en Salmos 51:12. El gozo de la presencia de Dios, Salmos 16:11. Y vemos en Romanos 5, versos 1 y 2, el gozo del perdón. Y ese es algo tan hermoso y tan liberador, hermano, saberte perdonado. Para saberte perdonado, primero tienes que saber que eres un pecador, ¿verdad? Que has fallado, que estás lejos de Dios. Pero a veces pensamos: no, yo soy una buena persona, yo no robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no ando haciendo fechorías, entonces soy bueno y me voy a ir al cielo. Oremos, hermanos, oremos porque el Señor nos muestre quiénes somos realmente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Una vez que ves tu condición a la luz del Espíritu Santo, hermanos, hay terror. Te lo digo por experiencia propia. Saber quién era yo y mi destino era algo terrorífico. Pero saber ahora mi destino en el Señor es algo que me da paz y que me da esperanza y que me mantiene emocionado de esperar lo que viene. Amén. La salvación bíblicamente siempre produce gozo, un gozo. Eso es por encimita, hermano.
Nada se compara a la transformación de un corazón que estaba muerto y que ha sido ahora que se le ha regalado vida nueva. El cuarto punto, que son los versos 4 y 5 de Isaías 9, el cuarto punto es: la luz rompe los yugos. ¿Okay? La luz rompe los yugos. Dice ahí, parafraseando, tú quebrarás el yugo. Y luego dice que les va a dar victoria como en la batalla de Madián. Y se transporta un montón de años atrás, cuando el pueblo salió de Egipto y pasa todo eso. Ya pasa la batalla esta famosa de Madián, donde hubo una victoria hermosa. Entonces esa victoria nos refiere hasta Gedeón, ¿sí? Allá con Gedeón en el libro de Jueces, entre los capítulos 6 y 7, por ahí puedes leer esa historia muy interesante. Pasan un montón de milagros bien pesados. Es esta historia donde Gedeón tenía, para empezar, él ni era soldado ni nada, ¿no? El Señor lo levanta, lo llama, lo ilumina y lo trae a dirigir el ejército. Y luego de ese ejército que tenía de algunos cuantos pocos miles, comparado con el ejército que iban a pelear de muchísimos miles, de cientos de miles, le dice Dios: tienes demasiada gente, velos filtrando. Y él decía: como demasiados, somos bien poquitos, pero velos filtrando. Hizo varios filtros, ya lo puedes leer tú ahí para no extenderme demasiado. Pero llega al punto de quedarse con 300 soldados, ¿okay? No eran de Legolas y esas ondas, ¿no? No eran de los de 300 de la película, sino que el Señor lo deja con solo 300 soldados. ¿Por qué? Porque así no hay manera de que se echara el crédito Gedeón ni los 300. Era obvio que era Dios actuando a través de ellos y llevándolos a la victoria. Por eso, mi hermano, no importa el tamaño de tu lucha, no importa el tamaño de la situación que esté delante de ti, que te está quitando la paz, no hay nada que se oponga al poder de Cristo. Nada, mi hermano. La sangre de Cristo tiene un poder sobre cualquier cosa y tú estás cubierto de ella. Dios redujo las fuerzas de Israel de esa manera para que quedara solo claro que la liberación no provino del pueblo, sino de Dios mismo. Lo hizo claramente. Entonces, así es Cristo. Rompe los yugos, yugos que jamás tú y yo podríamos romper. Te voy a dar otra lista de citas que ya van a estar por ahí. Él rompe el yugo del pecado, según lo que vemos en Juan 8, los versos 34 al 36. El yugo del pecado es el que nos tiene descalificados de la salvación, descalificados de vivir delante de nuestro Señor, que es santo. Nos libera del yugo de la culpa. El cargar la culpa también, estudios y más estudios se han hecho acerca de la culpa y es algo devastador. Hay un cuate que ha escrito un montón de libros que lo leo mucho, es un español, y él habla sobre los efectos psicológicos de la culpa en las personas, y es devastador, y es algo que te puede durar toda la vida si no se trabaja de la manera correcta. O sea,
puedes buscarte una terapia ahí larguísima o puedes decirle al Señor, haz lo tuyo y el Señor hace lo suyo, amén. Él puede más que cualquier otra cosa. El yugo del temor. Segunda de Timoteo 1:7 también nos habla acerca de eso. Ahora, muy interesante acerca del temor, ya lo has escuchado alguna vez y si no, pues aquí te va. En esos 66 libros compilados que es las Escrituras, la Biblia, dice 365 veces no temas. Interesante, ¿no? No creo que haya sido una casualidad, no creo que esos 40 autores que te comenté se han puesto de acuerdo, cuántas tú, cuántas yo, a ver, no, te pasaste con dos, quítale una, imposible. 365 veces dice la Biblia, no temas. Él rompe el yugo del temor todos los días. El yugo de la muerte. Primera de Corintios 15, del 54 al 57. La muerte, hermanos, ya no tendrá poder ni sobre ti ni sobre mí, porque ha sido vencida por Cristo Jesús. El yugo de Satanás, según Primera de Juan 3:8. El enemigo que anda como león rugiente, que sí es un enemigo, que sí es poderoso, que no debemos tampoco menospreciarlo. No somos una iglesia que estudie demonología y esos rollos, porque aquí el único importante es Cristo. Pero sin duda tenemos un enemigo y es más poderoso que tú y que yo, y eso debemos de reconocerlo también, no para glorificarlo, sino para depender de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima, amén. Él es quien realmente nos defiende. Todos esos yugos, hermanos, son nada delante del poder de nuestro Señor. ¿Cómo le hago? Depende de Él. Entrégale realmente tu corazón. No te quedes con áreas ocultas, porque en lo oculto, donde no da la luz, ahí se pudre. Hermano, entra en la luz del Señor. Él te está llamando. Isaías añade algo extraordinario en estos versículos. También dice, las botas y los mantos de guerra, esos mantos, dice, ensangrentados, serán como combustible para el fuego nada más. Esto habla de una victoria definitiva. Ya ni siquiera van a ser necesarios las botas de guerra, los mantos con los que se cubrían. Todo esto, porque viene una paz que no vas a necesitar armas. Esa paz que solamente Cristo da, porque el mundo no la da, no la conoce, no la puede dar, según lo que vemos en Efesios 2, 14 y 17. Entonces, hay yugos que estés llevando, hay yugos que identifiques. ¿Sabes qué? Esto me ha tenido atorado, he vivido en temor, he traído culpa por tantos años. Hay una situación, que si en la familia, que si en mi trabajo, que si lo que tú quieras. De verdad, la respuesta definitiva a todo ese temor, a todo ese culpa, lo que sea, es Cristo, mi hermano. No hay nada fuera de su alcance. Cristo es la respuesta. Él te ilumina y Él te libera. Esa luz, dice, te vuelve el gozo. ¿Okay? Son áreas donde realmente vas a ver la victoria del Señor. Aquí vamos a pasar al siguiente punto, el verso 6, Isaías 9:6. Precioso, donde vienen estos nombres que nos hablan mucho del carácter de Cristo, de su personalidad, de quién es Él, también para los hermanitos unicitarios, para los que no creen en la Trinidad. Pues aquí les dan la torre, porque nos habla claramente de quién es Jesús, ese que está prometiendo. Y lo leemos juntos. El verso 6 dice así, me voy a regresar un poquito. Dice el verso 6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿A quién está anunciando esta profecía, hermanos? ¿No los oigo? Amén. Entonces, claramente la Escritura nos revela la deidad, la completa deidad de Cristo, aunque vivió también una completa humanidad. Por eso nació de mujer, por eso dice nacido de mujer, ¿sí? Una completa humanidad. Pero nuestro Señor Jesús es Dios, Dios el Hijo. Entonces, todo el Antiguo Testamento está anhelando este momento. Hay una tensión que se va formando desde Génesis hasta este punto, donde dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ahora, en la historia, yo estuve leyendo también, y en la historia del pueblo, esta profecía se la estaban acomodando a un rey que se estaba levantando en Israel, porque veían que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y que estaba trayendo paz, porque estaba arreglándose con los asirios y todo esto. Pero pues hay varios de esos atributos que nomás no le podían quedar, ¿verdad? Le quedaban demasiado grandes, hasta que se cumple en Belén esta profecía, y entonces el mundo vio
la luz. Entonces la luz vino al mundo a iluminar y a transformar todo lo que estaba en oscuridad. Amén. Hay dos cosas muy importantes. Dice, un niño nos es nacido. Ahí habla de una humanidad real. Dice, un hijo nos es dado. Ahí viene la divinidad real, la divinidad total de nuestro Dios. Fue dado desde el cielo. Jesús no comenzó a existir en Belén, por supuesto. Él es eterno. Uno de sus nombres ahí mismo es eterno. Él es el Hijo eterno, según Juan 1, de los versos 1 al 3. La palabra hecha carne también, según Juan 1:14. El que sostiene el universo, según Hebreos 1:3. Acabamos de terminar la serie de Hebreos, que estuvo fabulosa, pero justo al inicio pudimos ver esto. El eterno, él fue anunciado. Ahora, esos nombres que el Señor le da como revelación a Isaías tienen todos algo importante para nosotros. Primero dice, admirable consejero. El consejo del Señor, su palabra, mi hermano, es lo que nos va a sacar en sabiduría de cualquier situación. No nada más de nuestras situaciones humanas, sino nos está hablando de eternidad. Admirable consejero. Hay sabiduría divina en el Señor. Primera de Corintios 1:24 nos lo revela. También dice el Salmo 33:11 que su consejo no falla. Está hablando también de un Jesús revelado desde los Salmos. Mucho escribió el rey David y otros de los salmistas acerca de Jesús sin haberlo conocido, sin haber escuchado nada de él. Fue muchísimos años antes de que naciera, pero siendo revelado a ellos. El segundo nombre que da es Dios poderoso. Habla de esta deidad plena, no como un mensajero de parte de Dios, sino como Dios mismo. Eso lo vemos en Colosenses 2:9. El cumplimiento de Génesis 3:15, de la que nos predicaron la semana pasada, no es un héroe humano, ese que los hebreos estaban esperando. El Mesías para ellos era esta persona que iba a revolucionar todo de una forma militar, con poder y con gran gloria y con gran esplendor humano, pero él vino en un esplendor que la gente no entiende, en una humildad que los seres humanos no podemos entender, sino es a través del evangelio, Dios mismo haciéndose hombre, humillándose para darnos salvación a ti y a mí. Eso es muy diferente a lo que el pueblo esperaba. Dios se encarnó para cumplir esta promesa. El siguiente nombre es Padre Eterno. O sea, ya más claro no puede ser. Padre Eterno, le está diciendo al Señor Jesús siendo profetizado. ¿Qué es el Padre Eterno? Pues es la fuente, es de donde nace todo, es el protector, es el sustentador de todo, según Hebreos 1 del 10 al 12, acerca de que sustenta el universo y la creación. No significa que el Hijo sea el Padre, significa que Él es eterno y paternalmente fiel con su pueblo, porque ahí ha habido también un poco de confusión. No, pero ahí dice que es el Padre, entonces el Hijo es el Padre. No. El Dios, esa hermosa Trinidad, aunque la Biblia no diga la palabra Trinidad, la Trinidad que vemos revelada por todas las Escrituras es que Dios es uno, solo uno en esencia, pero tres en personas. Es un misterio, no es tan fácil de entender para nosotros, pero eso es lo que revela la Escritura. Amén. Entonces no significa que sea el Padre, sino que Él es eterno y que es el sustentador y de ese amor paternal. También dice, el siguiente nombre dice Príncipe de Paz. Una paz no se trata de emocional, de estoy muy tranquilo, desde que voy a la iglesia estoy tranquilo. Bueno, eso es bueno, pero la paz es algo más profundo todavía, algo completo. El shalom le decían allá los hebreos. Es paz con Dios, eso es mucho más importante. En Romanos nos dice que tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que produce la paz en el corazón, dice Filipenses. Él produce la paz en nuestro corazón. Filipenses 4:7. Entonces, mi hermano, tu mayor necesidad no es realmente una estrategia o una persona, no es como este plan redentor, es el redentor mismo. O sea, se habla del plan de redención, pero no es realmente lo que recibimos. Lo que recibimos fue al redentor mismo. Nos fue dado el redentor eterno. Entonces es nuestra necesidad Cristo, ese niño divino, ese Dios cercano, ese Dios que se acercó a nosotros, ese Rey eterno que está en su trono, pero está siempre escuchándonos. ¿Saben? Por último, el sexto punto es ya como da un cierre a este tema en esa profecía dada a Isaías, y que también nos tiene que llevar a nosotros
a un mayor entendimiento y un mayor agradecimiento en nuestra vida y en la salvación que hemos recibido. Dice el aumento de su soberanía. Solamente uno es soberano, mi hermano. Solamente uno es quien realmente pone las leyes eternas, nuestro Señor Jesucristo. Dice el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Hermanos, viene ese tiempo donde la paz ya no tendrá fin, donde no seremos afligidos por esas noticias horrorosas que vemos una y otra vez en redes sociales, que vemos en la tele, donde sea, destrucción por todas partes. Porque así como iniciamos el mensaje, no es como debería de ser. Las cosas no están donde deberían estar a causa de nuestro pecado, pero estamos siendo parte de este plan redentor de nuestro Señor. Estamos siendo parte de la obra de este redentor que se nos ha sido dado. Muchas veces leemos estas profecías como algo que algún día llegará, como esto lo tengo que aprender solo para saber qué viene en el futuro. Esas profecías, mi hermano, también nos muestran la cultura del reino. También nos muestran que si el Señor promete un reino soberano, nosotros debemos de vivir bajo esa soberanía desde ya, no esperar al tiempo futuro. Debemos de renunciar a nuestros deseos carnales, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Dios, porque Él es soberano. Amén. También si Él promete un reino de paz que no tendrá fin, vivamos en paz también, en paz con nuestros hermanos. Prediquemos la paz para con Dios, la redención a los que están como tú y como yo estábamos hace unos más tiempo, otros menos tiempo, sin esperanza, sin Dios, lejos del Señor. Pero prediquemos ese reino de paz también. Todo lo que vemos en las profecías nos anuncian el futuro, pero son una forma también de entender cómo debemos de vivir nuestro presente, hermanos. El Señor no nos dio un plan, como te decía, de redención, o sea, el Redentor mismo, que es Cristo Jesús, nuestro amado. Lo hizo de esta hermosa manera, donde Él se anuncia desde el inicio, por ahí en Génesis, y luego nos acerca la promesa, y ya veremos también el cumplimiento de esa promesa hermosa, cómo llega el Señor a nacer en humildad y cómo vino a servir, pero cómo está en gloria, en una gloria que no se puede medir, una gloria que no se puede comparar. Él lo dijo: toda autoridad me ha sido dada, toda, no hay ningún límite para el Señor. Eso está en Mateo 28:18. Pablo lo declara, él declara que Cristo reina hoy en 1 Corintios 15:25. El Salmo 2 también dice que las naciones pertenecen al Hijo. Las naciones, no hay nada que quede fuera de su poder, de su soberanía. Y como te decía al principio, el hecho de que veamos todos estos versículos es para entender esto tan hermoso, que la palabra de Dios es tan rica, tan grande, y cómo se está refiriendo entre una y otra, que es un mensaje divino, completamente divino. Imposible que hombres como tú y como yo hubieran diseñado algo así. Solamente Dios en su sabiduría pudo hacerlo. Entonces, para que nadie dude, al final Isaías incluye esto, dice: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. O sea, el celo del Señor, hablando de ese amor que tiene por nosotros, de esa propiedad que somos de Él. Él dice: Él lo hará. No depende de ti, no depende de mí, depende de su fidelidad, de su promesa que se cumple, y que sus promesas son un sí y un amén, dice la Escritura. Después de dar esta promesa de redención y de paz, sella de esta forma hermosa, donde no depende del hombre, no depende de la cultura que ha estado cambiando, no depende de la política que está patas para arriba. Depende de Dios, de un Dios fiel, de un Dios que no falla, que no hay falsedad en Él, dice la Escritura también, que un Dios que promete y que cumple absolutamente todas sus promesas. Amén. Mis hermanos, la luz vence. Nada más cierro con esto. Desde el Edén hasta Isaías, luego de Isaías hasta Belén, y de Belén hasta la eternidad, la historia es la misma. La luz de Cristo vence todas las tinieblas. Nada queda fuera de su alcance, hermanos. El pastor Charles Spurgeon lo expresó: donde reina Cristo, la noche huye. Una figura que él utilizó para hablar de esto, precisamente, de la oscuridad, como huye delante de él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que donde vamos a morar con Él no va a haber necesidad de sol, porque Él será nuestro día, hablando de cómo Él ilumina absolutamente todo.
No importa, hermano, lo oscuro que sea tu mundo, lo oscuro que sea tu vida o lo oscuro que esté alrededor. Si Cristo reina, la luz ya está venciendo. No es nada más algo para el futuro, no va a vencer. Él ya venció. Tú tienes la victoria en Él porque Él es tu victoria, Él es tu redentor. Él te da una identidad y Él te tiene en su reino porque te da su victoria. Él es la simiente prometida. Esa simiente que fue prometida, que fue profetizada, ese niño que fue nacido, ese hijo que nos fue dado, ese rey eterno, mis hermanos. Hoy ese Dios, el Dios que habló en Génesis, ese Dios que prometió en Isaías, ese Dios que nació en Belén, te llama a caminar en su luz. Mi hermano, si por alguna razón estás lejos, te sientes lejos de Él, vuelve. La invitación está dada. Si estás cansado, si estás agobiado, Él dice que en Él tenemos descanso. Si estás en una guerra interna, Él es la paz, mi hermano. No hay nada más que te pueda dar la paz completa si no es Cristo Jesús. Mi hermano, si de alguna u otra forma estás en tinieblas, la luz ha venido a ti. La luz está presta para ti. Él te ama y Él tiene un propósito para ti y para todos los que estamos en este lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, levántate. Mi Dios, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu luz que ilumina nuestras tinieblas. Gracias, Señor, porque aún cuando estábamos lejos, tú nos has acercado en tu amor. Gracias por ese mensaje de salvación, por ese hermoso plan, Señor, pero sobre todo por ti, que eres el Redentor que necesitábamos, Señor. Nada hay fuera de ti, nada queda fuera de tu control, Señor, fuera de tu poder. Te declaramos nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, Señor, y estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, Señor, para ti y a tu servicio. Bendito eres, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.